La antigua Roma, una de las grandes superpotencias de la historia, cuyo influyente legado sigue marcando nuestras vidas. Durante cerca de un milenio, los romanos dominaron el mundo conocido. Su extraordinario imperio presagió una era de prosperidad y estabilidad sin precedentes. Pero también se impuso a través de la violencia y la opresión. El ascenso de Roma a la gloria no fue inevitable. Su épica historia a menudo se decidió en momentos críticos muy determinados. A lo largo de esta serie voy a explorar 8 días clave que, en mi opinión, ayudan a explicar el éxito extraordinario de Roma. Para comprender el significado absoluto de estos 8 días, voy a recorrer todo el mundo romano. Tengo la increíble suerte de poder acceder a este yacimiento arqueológico para examinar hallazgos excepcionales. Estas son las 2 únicas insignias imperiales romanas que se conservan. E indagar en las complejidades de lo que significaba ser romano. Este es el día de mayo del año 337 después de Cristo en que el emperador Constantino, al borde de la muerte, fue bautizado. Fue su compromiso definitivo con una nueva religión que iba a condicionar los siguientes 1000 años de la historia de Roma y de la historia humana. En lo sucesivo me tendré dictadas para mí mismo normas de vida que sean aceptables a Dios. Para mí, Constantino el Grande, como sería llamado, fue uno de los personajes más fascinantes y complejos de la historia romana. Constantino rompió con el pasado pagano de la antigua Roma y fundó una nueva capital del imperio. Sus decisiones aún nos afectan en la actualidad. 8 días que marcaron la historia de Roma, el renacimiento de Roma. El Imperio Romano había hecho su explosiva aparición en el mundo mediterráneo siendo una república, que era una forma limitada de poder popular que, al menos en teoría, gobernaba en beneficio de toda la ciudadanía. Pero su máxima expansión tuvo lugar bajo el régimen imperial, alcanzando su apogeo en el siglo II después de Cristo. Las dimensiones gigantescas del imperio generaban grandes tensiones al gobierno y no tardaron en surgir los enfrentamientos. Sencillamente era demasiado grande para ser gobernado por un solo hombre. Un liderazgo débil, las guerras civiles y las invasiones de los bárbaros sumieron al imperio en una grave crisis. Los emperadores se sucedían a una velocidad de vértigo, al menos 50 en un periodo de 50 años. Muchos murieron a manos de su propio ejército. En el año 293 después de Cristo se intentó salvar al imperio del desastre total mediante una reforma radical. El imperio se dividió en 4 partes, cada una con su capital y su propio emperador, que trabajaría al unísono con los demás para mantener fuerte a Roma. El sistema funcionó un tiempo, pero tenía un fallo importante y era inevitable. Multiplicando un emperador por 4, había el cuádruple de posibilidades de que surgieran rivalidades y el cuádruple de disputas por la sucesión. Así que en el año 312 después de Cristo el sistema había colapsado por completo. De nuevo la guerra civil carcomía el imperio. Pero había un hombre que iba a restablecer el orden en este imperio desintegrado. Alguien que daría a Roma un rumbo nuevo, basado en el cristianismo. Este hombre, que al parecer era hijo ilegítimo de una sirvienta griega, se llamaba Constantino. La transformación del Imperio Romano se gestó en el emblemático día final de la extraordinaria vida de Constantino. El anciano emperador viajaba hacia Oriente en una campaña militar cuando cayó gravemente enfermo. Todo lo sucedido aquel día fue documentado por su biógrafo, Eusebio de Cesarea, a partir de relatos de testigos. ¿Cuánto hemos avanzado? No parece que hayamos ido muy lejos. Unas 50 millas. Podemos partir de regreso a Constantinopla por la mañana. Retirarse. Descansar. No es más que debilidad, indecisión o cobardía.
Si vuelves una vez, volverás todas las veces. Solo lo decía porque estás un poco indispuesto. No vamos a regresar. Eusebio nos cuenta que aquel día, mientras yacía moribundo, Constantino reflexionó sobre su vida, repasando sus extraordinarios logros y profundos arrepentimientos. Constantino había nacido 65 años antes en la ciudad de Naiso, en la actual Serbia. Aunque su madre fuera una humilde sirvienta, según nos cuentan, el padre de Constantino era un general romano que se había convertido en uno de los 4 emperadores del Imperio Partido. A su muerte en una campaña militar en York, Constantino, que ya era general para entonces, fue proclamado sucesor por sus tropas y tomó el control de la sección noroccidental del imperio, estableciendo su base en Treveris. Mientras tanto, hubo agitación en otras partes del imperio, cuando un general usurpó el poder en Roma. Se llamaba Magencio. Desde su base en Treveris, Constantino vio en esta situación de inestabilidad la ocasión de hacerse con el control de más territorios imperiales fracturados. Con el apoyo de sus tropas, marchó hacia el sur, para enfrentarse al usurpador Magencio. La batalla decisiva tuvo lugar aquí, en un paso sobre el río Tíber, el puente Milvio, justo a las afueras de la ciudad. Fue un enfrentamiento crítico para la subida al poder de Constantino y un capítulo clave en la historia de su transformación espiritual. Una historia que culminaría con el renacimiento del Imperio de Roma. En el año 337 después de Cristo, nos cuenta el biógrafo Eusebio, Constantino, mientras yacía moribundo, se dedicó a reflexionar sobre todo cuanto le acaeció pecar en su sangriento ascenso al poder. No está bien. Me temo que esta vez tiene a los hados en contra. Siempre he tenido a los hados en contra. 25 años antes, Constantino se había enfrentado al emperador Magencio en una batalla despiadada sobre el puente Milvio en las afueras de Roma. Y con ello había dado los primeros pasos para la unificación del imperio fragmentado. Magencio tenía 150.000 hombres. ¿Cuántos teníamos nosotros, Quinto? Menos de 40.000. Menos de 40.000. ¿Quién podría vencer teniendo tanto en contra? Recuerdo haber sacado mi espada del pecho de un hombre y haberle cortado la cabeza a otro. Me pregunto qué Dios le abandonó en aquel momento de necesidad. Mi caballería arrasó los flancos de su ejército, atropellando y masacrando todo lo que encontraba a su paso. Magencio y sus hombres, desconcertados por completo, empezaron a huir en todas direcciones. Yo tenía los ojos puestos en él, pero salió huyendo hacia la ciudad. Cuando iba cruzando el puente, este se derrumbó con el peso de tantos soldados en retirada. Al ver a Magencio flotando en el agua, no me sentí vencedor en absoluto. Tal vez fuera por la cantidad de soldados ahogados junto a él. Tantas familias habían perdido un padre, un hermano, un hijo. Constantino no había tenido piedad. Tras su gran victoria, entró cabalgando en Roma, con la cabeza de Magencio clavada en una lanza. Con su demoledor triunfo en el puente Milvio, ahora era el único gobernante de la mitad occidental del imperio. El gran premio era suyo, Roma. En las guerras civiles de esta época, era habitual que los vencedores levantaran monumentos conmemorativos de su triunfo en Roma. Ahora Constantino iba a demostrar que él estaba al mando. Y así es como lo hizo.
Brillante, ¿verdad? Lo que vemos aquí son las colosales ruinas de una estatua que originalmente tenía 12 metros de altura y dominaba una basílica, una especie de pretencioso cabildo que Magencio había mandado construir. Todo esto impresiona bastante, así que no me imagino cómo sería cuando se hizo. Me encanta porque es como una gran maniobra de relaciones públicas en 3D, con la que Constantino estaba diciendo: ahora mando yo en Roma. Constantino intentó eliminar todo rastro del efímero mandato de Magencio, pero hubo algo que se le escapó y que no volvería a ver la luz hasta 2006, descubierto en la base del Monte Palatino, en el corazón de Roma. Tenemos el privilegio de acceder a las cámaras acorazadas del Museo Nacional Romano. Es muy emocionante estar contemplando esto. Son las únicas insignias imperiales romanas que se han conservado hasta hoy. Todo esto estaba enterrado en un cajón de madera y envuelto en la seda de los estandartes imperiales. Estos son cetros. El emperador los llevaba como distinción de su poder. Este tan bello estaría en su día recubierto de pan de oro y rematado con una esfera azul que representaba el globo terráqueo, lo cual, por cierto, nos recuerda que los romanos no creían que la Tierra fuera plana. En la actualidad se piensa que todo esto fue enterrado por los seguidores de Magencio para preservar su memoria. Y lo maravilloso es que lo lograron. A lo largo de 1700 años, todo esto estuvo guardado a buen recaudo y ahora todo el mundo puede conocerlo. Muy al contrario, Constantino hizo ostentoso alarde de su triunfo. Este arco magnífico en pleno centro de Roma conmemora su triunfo sobre Magencio, pero también contiene una pista de la nueva y sorprendente influencia que guiará a Constantino hasta la victoria del puente Milvio. Vemos a Constantino derrotando a los bárbaros, ofreciendo dádivas a las masas y siendo coronado por la diosa de la victoria, así como unas cuantas escenas a medida, como los hombres de Magencio ahogándose en el Tíber. Pero arriba del todo, vemos una críptica inscripción que podría significar un cambio trascendental. Constantino, inspirado por la divinidad, ha liberado al Estado del tirano. Esta mención de la divinidad remite a un acontecimiento que más tarde los historiadores cristianos estarían encantados de rememorar y que pronto se convertiría en un hito de la biografía de Constantino. La víspera de la batalla con Magencio, el emperador había visto una imagen luminosa en el cielo. Y más tarde había soñado que Jesús se le aparecía y proclamaba: con este signo vencerás. Constantino compartió con sus tropas lo que había visto. Unos decían que aquel signo era una especie de cruz formada por dos letras griegas, Xi y Rho, que son las dos primeras letras del nombre de Cristo. Algunas fuentes nos cuentan que Constantino ordenó a sus soldados pintar el signo en sus escudos y que la profecía de la visión se cumplió y Constantino pudo cantar victoria gracias a Jesucristo. Fuera o no una visión cristiana en torno a esa época lo que en realidad le había motivado, parece ser que Constantino ayudó bastante a que los regidores del imperio aceptaran a sus minorías cristianas. En pocos meses, Constantino ya se posiciona como firme defensor del cristianismo y firma un edicto que pone fin a la persecución de los cristianos en todo el Imperio Romano. Hasta entonces, el sistema de creencias predominante en Roma había sido el paganismo. Una religión diversa, de muchos dioses que premiaban las ofrendas como los sacrificios de animales. Pero el cristianismo era un nuevo culto en alza. Al menos 1 de cada 10 ciudadanos era cristiano. Y fue un gran acierto político que un hombre decidido a unificar el imperio abrazara esta nueva religión tan curiosa con unos principios tan radicales. Alexander Evers es especialista en los primeros tiempos del cristianismo romano.
En este periodo, el cristianismo está principalmente en los márgenes de la sociedad. Es un elemento extraño en el mundo romano, donde los valores tradicionales de la fuerza y el valor son muy importantes. Ver surgir de repente a un grupo que predica para los humildes y los dóciles y que les promete el paraíso. Resulta muy interesante que Constantino se sintiera atraído por esta religión en ciernes. Casi parece que Constantino pensara, ¿qué narices? Voy a probar a ver qué pasa. Lo cierto es que después de su conversión, todos sus soldados se van convirtiendo con el tiempo. Empieza a levantar iglesias por todas partes. Se autoriza a los cristianos a practicar su culto abiertamente. Aunque sigue dejando abiertas todas las opciones, ¿no? No puede cortar sin más todos los vínculos con la antigua religión tradicional romana. Ni quiere hacerlo. Eso habría sido un suicidio político. Es posible que una vocecilla en su interior le dijera, nunca se sabe. El interés de Constantino por el cristianismo pienso que era sincero, y enseguida introdujo las ideas cristianas en los valores del imperio. Eran los primeros pasos de Roma en una nueva y revolucionaria dirección. Abolió la crucifixión y prohibió las luchas de gladiadores. La justicia social ahora formaba parte de la agenda imperial. Pero mientras que los ideales cristianos ya tenían cierto peso en algunas partes del imperio, en pleno corazón imperial había conflicto y agitación. En el año 314 después de Cristo, el mundo romano ya se había consolidado en dos mitades, Oriente y Occidente. El imperio occidental estaba unido bajo la autoridad de Constantino. El de Oriente había sido unificado por un emperador llamado Licinio. Pero la ambición de Constantino no admitía rival, de manera que necesitaba un pretexto para ir a la guerra contra otro gobernante romano. Según el historiador Zósimo, el propio Licinio se lo proporcionó. En lugar de un ataque en el campo de batalla, Licinio trató de forzar un cambio de régimen de manera subrepticia. Y una noche del año 316 después de Cristo, envió a su primo a Roma con órdenes de asesinar a Constantino y a su primogénito Crispo. Pero Constantino se había enterado de la conspiración y estaba preparado. Nunca es bueno que alguien intente quitarle la vida a un emperador, mi querido Crispo. Pero eso no significa que el emperador no pueda utilizarlo en su provecho. Acaba ya con esto. Mátame. Podría matarte. Pero así no acabaré con esto. Sigue mintiendo. Y cuando Quinto se haya quedado sin un miembro que amputarte, entonces traerá a tus hijos uno a uno y también se los amputará. Confiesa que fue Licinio quien te envió a matarme y respetaré la vida de tus hijos. Confieso. Licinio te quiere muerto. Él me mandó. Constantino, promete que no harás nada a mis hijos. Gracias, Vasiano. Gracias. Los nuevos ideales cristianos de Constantino no son un impedimento para su avance imparable. Ya tenía su justificación para la guerra. Ahora una mitad del imperio se enfrentaría a la otra. Lucharon durante 8 años, en los que Constantino avanzó imparable sobre el territorio oriental de Licinio. La batalla decisiva se libró en el año 324 después de Cristo. Esto es el estrecho del Bósforo, con Asia a un lado y Europa al otro. En estas aguas y en el campo de batalla del lado asiático, se libraron los feroces combates entre Constantino y Licinio. Una vez más, nos cuentan, Constantino alzó su estandarte cristiano para levantar la moral de sus tropas. Y los historiadores cristianos de la época describen el conflicto no como una guerra entre emperadores, sino como una batalla del bien contra el mal.
Portando su nuevo estandarte cristiano, Constantino lanza su gran asalto final contra Licinio, aniquilando sus fuerzas. Con esta victoria, los fragmentos del imperio al fin vuelven a reunirse bajo el mandato exclusivo de Constantino. Fundó una ciudad al otro lado del estrecho donde había logrado la victoria. Su ciudad, edificada sobre el antiguo Bizancio, se llamaría Constantinopla. La idea de Roma parecía recuperarse. Un imperio, un emperador y un líder bendecido por la fortuna en la guerra. Pero Constantino tenía un objetivo. Debía lograr algo que no había conseguido ningún emperador en un siglo de historia: dar paz y estabilidad a su pueblo, sabiendo conservar el poder. Con el fin de preservar su imperio recién restaurado para las futuras generaciones, Constantino planeaba consolidar su poder a través de su familia, encabezada por su hijo mayor, Crispo. Pero el sueño de una nueva dinastía imperial pronto degeneraría en una pesadilla que iba a atormentarle hasta el día de su muerte. ¿Realmente merezco el perdón? El emperador Constantino había logrado tener el control absoluto del mundo romano, devolviendo el mando del imperio a un solo hombre. Ahora debía ocuparse de asegurar su legado a través de sus descendientes. Aquí, en los Países Bajos, en el Museo de Antigüedades de Leiden, se conserva una pieza que demuestra hasta qué punto el emperador intentaba restablecer el antiguo sistema romano de la sucesión hereditaria al trono. Constantino dio a su familia un lugar preeminente en la vida política. Este camafeo, magníficamente tallado, parece señalar la importancia de 4 miembros clave de la familia del emperador. Aquí tenemos a Constantino, en el centro, con su madre Helena al fondo. Esta de aquí es Fausta, su esposa, y este es su hijo mayor, Crispo, de su primera esposa. Está repleto de pistas y es muy interesante porque, para empezar, ya el hecho de que aparezcan retratadas las dos mujeres aquí es muy poco habitual, como lo es que Constantino y Fausta se estén mirando mutuamente con reverencia. Puedo asegurarles que es algo muy raro de ver en los retratos imperiales oficiales. Ambas mujeres están señalando a Crispo, que lleva casco y porta una espada, como si estuviera destinado a la grandeza imperial. Y por lo visto ya le estaban preparando entonces para la sucesión. Así que parece que Crispo era en efecto el preferido de Constantino. Pero el sueño de Constantino de una familia unida que le ayudara a gobernar nunca se haría realidad. Estaba soñando con mi hijo Crispo. Debería estar aquí ahora. Todo lo que he construido debería ser suyo. Hoy has estado espléndido, Crispo. Esta victoria es tan tuya como mía. Tanta muerte. Le amé, le cuidé, le enseñé, le entrené. El primogénito de Constantino, Crispo, era fruto de su primer matrimonio con Minervina. Pero sabemos que el emperador eligió después a otra mujer mejor relacionada. En el año 307 después de Cristo, el emperador había tomado a Fausta como segunda esposa. Elegí a Fausta para sustituir a mi primera esposa. Me pareció que era suficiente recompensa. No acepté sustituir a mi primogénito. ¡Ayuda! ¡Ayúdame, Constantino! ¡Ayúdame! ¡Ocúltame! ¡Ayúdame! ¿Qué problema hay? ¿Qué ha pasado? Crispo vino a mi cuarto. Yo huí de él, me escondí de él, pero me alcanzó y me pegó. ¿Crispo? Y yació conmigo. Cuando Constantino supo de los presuntos crímenes de Crispo contra su madrastra Fausta, ordenó arrestar, juzgar y ejecutar a su amado hijo y heredero. Estaba furioso. No lo dudé. ¿Por qué no dudé? Ya está hecho.
He hecho muchas cosas terribles, pero ninguna peor que esa. Mi madre venía a mí, día tras día, noche tras noche. Me decía que Fausta había acusado a Crispo de haberla forzado y que por tanto debía deshacerme de Crispo y poner a su hijo en su lugar. ¿Te das cuenta? No soy el grande. Soy un estúpido. El títere de una mujer. Todos somos imperfectos. La ira de Constantino se volvió contra la mujer que aparentemente le había engañado. Reza conmigo. ¿Realmente merezco el perdón? Tú eres Constantino. Eres un gran guerrero y sirves al Dios verdadero. Debo aspirar al perdón. Esta historia nos llega a través del historiador romano Zósimo, quien, aunque escribió 200 años después de los hechos, tuvo acceso a textos anteriores. Incluso visto desde tanta distancia, resulta horripilante. Aparentemente Constantino había aniquilado todo aquello que amaba. Y sabemos que nunca volvió a casarse. Un dato muy revelador, insólito en un emperador. Las muertes de la esposa y el hijo de Constantino habían malogrado sus planes de fundar una dinastía. Así que se centró en un proyecto que iba a condicionar la dinámica del mundo conocido. Su nueva ciudad de Constantinopla. Es la actual Estambul, en Turquía, donde Oriente se encuentra con Occidente, el norte con el sur y Asia con Europa. Aquí es donde se conectan las grandes rutas comerciales, dando lugar a un intercambio maravillosamente cosmopolita de mercancías y de ideas. En muchos aspectos, así es como debía ser la antigua Constantinopla. Un trasiego incesante de gente. Sabemos que en los mercados se hablaban al menos 40 idiomas y que vendían de todo, desde seda y semillas de sésamo hasta especias del lejano oriente. Caminar por aquí es un poco como retroceder en el tiempo. Solo 4 años después de las muertes de su esposa y su hijo, Constantino se instaló definitivamente en la ciudad que llevaba su nombre. Honró su condición de capital del imperio con proyectos de construcción que combinaban imágenes paganas y cristianas, de las que aún se conserva algún vestigio. Este monumento me gusta mucho, a pesar de lo deteriorado que está en la actualidad. Y es un tenaz superviviente después de 1700 años de historia. En su época de esplendor tuvo que ser impresionante, desde luego. Originalmente esa columna morada medía más de 50 metros y estaba rematada con una imagen de Constantino como el gran dios Sol, el dios Apolo, tocado con una corona dorada. Todo esto es muy interesante porque junto a las imágenes paganas también hay un montón de elementos cristianos. En el remate de la columna pusieron los clavos de Cristo en la cruz. Y por si esto fuera poco, nos cuentan que debajo estaba enterrada el hacha original con la que Noé había construido el arca. Y también los cestos de pan usados por Jesús para alimentar a 5.000 personas. De manera que vemos cómo aparecen mezclados todos los símbolos del poder, cristianos y paganos, orientales y occidentales, griegos y romanos. Hoy es el rincón de la ciudad preferido por las palomas. Constantinopla se vanagloriaba de tener lo mejor de Roma. Lo que estoy recorriendo ahora era una pista de carreras de carros que rivalizaba con el Circo Máximo de Roma.
Había un senado, repleto de senadores togados, un palacio imperial, y se animaba a romanos influyentes de toda índole, incluidos nuevos ricos y jóvenes herederos, a trasladar aquí su residencia con la promesa de recibir villas y comida gratis. De hecho, este lugar se daría en llamar la Segunda Roma, o la Nueva Roma. En las orillas del Bósforo se están descubriendo todavía los secretos de la transformación de la Nueva Roma que sucedieron al mandato de Constantino, ocultos bajo la moderna ciudad de Estambul. Debajo de un restaurante local hay un lugar descubierto hace muy poco, que sería el corazón palpitante del mando imperial de Constantinopla. Estambul se ha construido como una especie de tarta de capas históricas y por tanto aún queda mucho de la ciudad romana en el subsuelo. Es un privilegio enorme estar aquí, nunca había podido bajar a este lugar. Sabemos que Constantino el Grande hizo construir un bello palacio imperial al que llamó Palacio Sagrado y que en él vivieron los emperadores durante siglos. Esto es lo que queda de él. Pensamos que este lugar donde me encuentro ahora mismo era la sala de audiencias, a donde vendría la flor y nata de todo el imperio a presentar sus respetos a la Nueva Roma. Alentado por el número creciente de súbditos cristianos, Constantino estaba cada vez más seguro de su elección religiosa y situó el cristianismo en el centro de la vida romana. En Roma era habitual que las iglesias se edificaran en los límites de la ciudad, pero en Constantinopla estaban en pleno centro. Iglesias como esta, la iglesia de Santa Irene o iglesia de la Paz Sagrada, se construyeron justo encima de santuarios y templos paganos. Constantino no solo estaba consolidando la capital de un imperio, estaba creando el cuartel general del reino de Dios en la tierra. El mensaje diseminado desde esta ciudad se convertiría en el legado de uno de los emperadores más grandes de la historia de Roma. Que salgan todos los demás. Fuera. El compromiso contraído por Constantino en el umbral de la muerte actuaría como un catalizador del renacimiento del Imperio Romano. Se me acaba el tiempo. Puedo notarlo. Constantino se levantó de su lecho de muerte en las afueras de Nicomedia para ser bautizado. Este último gesto transmitía un mensaje a todos los ciudadanos de Roma. Constantino, que había regalado al imperio una capital nueva, ahora le ofrecía una forma de vida nueva. En palabras de Eusebio, Constantino fue agraciado con el sello divino del bautismo. Ahora nos es ya de gozar del sello que confiere la inmortalidad. En lo sucesivo, me tendré dictadas, para mí mismo, me tendré dictadas normas de vida que sean aceptables a Dios. Por el bautismo uno quedaba purificado de sus pecados, pero con igual importancia también se comprometía a no volver a pecar. Por eso muchos de los primeros cristianos lo aplazaban al final de sus días. Constantino, muchos de cuyos actos podían considerarse pecaminosos según su religión, fue lavado de sus pecados, justo a tiempo. No creo que el cristianismo de Constantino fuera un ejercicio de cinismo. Al fin y al cabo era la religión que afirmaba que los mansos heredarían la tierra. Y él era el hijo ilegítimo de una sirvienta que había terminado gobernando un territorio que abarcaba más de 1 millón de kilómetros cuadrados. ¿Está mal sentirse orgulloso de los propios logros? Me siento orgulloso de las magníficas iglesias que he construido. Yo creé la Nueva Roma en Constantinopla. Ahora sé que soy de veras feliz. Ahora sé que se me ha hallado digno de la vida imperecedera. Ahora sé que tengo parte en la luz divina. Constantino ha vivido muy bien. La salvación es vuestra, emperador. Constantino murió a las 10 horas de su bautismo, sellando así su gran legado.
Inspirados en el ejemplo de Constantino, se calcula que a su muerte el 40% de la población era cristiana y todos menos uno de sus sucesores fueron bautizados en la fe. En el año 380 después de Cristo, el cristianismo fue declarado religión oficial del Imperio Romano, un imperio que aún duraría otros 1000 años. $200 años después de la muerte del primer emperador cristiano de Roma, se construyó esta gran iglesia en Constantinopla, Santa Sofía. Aquí dentro hay nuevas pruebas concluyentes de hasta qué punto el proyecto de Constantino estaba incrustado en los propios cimientos de la ciudad. La iglesia de Santa Sofía era la maravilla del imperio y durante un milenio sería el edificio religioso más grande del mundo. Debo decir que para mí, sigo considerando que es uno de los lugares más bellos del planeta. Pero por impresionante que resulte todo esto, hay algo más. Siempre hemos sabido por las fuentes literarias que Constantino había edificado la primera iglesia aquí, pero no parecía haber ninguna prueba que lo demostrara. Ahora sabemos que en realidad ha estado discretamente aquí todo este tiempo. Fíjense en esa capa de ladrillos ahí abajo. Especialistas de la Universidad de Reading la han estado examinando y resulta que, casi con toda seguridad, data del siglo IV después de Cristo, justo la época en que las fuentes literarias afirman que se construyó la primera iglesia de Constantino en este lugar. A pesar de su aparente insignificancia, representa una idea fundamental. Roma está levantando iglesias aquí en Constantinopla y por todo el imperio. De manera que los romanos no solo dicen a la gente cómo debe vivir, sino también lo que debe creer. El mensaje de Cristo contaba con el poderío de Roma para su propagación por todo el mundo conocido. Aquí, en el Museo de Cora, encontramos asombrosas ilustraciones que describen la clase de enseñanzas con el potencial de transformar la vida del ciudadano o la ciudadana corriente. Lo que están viendo es la imagen de Jesús curando a un leproso. El rostro de Jesús está muy deteriorado, pero pueden ver las terribles llagas en el cuerpo del pobre hombre. Les aseguro que nunca habrían podido ver inmortalizados de esta manera a los humildes y necesitados en un templo romano. Pero aquí el mensaje de Cristo parecía cobrar todo el sentido. Hoy día, a todos nos inculcan ideas como la de amar al prójimo, pero para una audiencia romana educada con historias que celebraban su propia excepcionalidad y a menudo su poder despiadado, eran verdaderamente revolucionarias. Constantinopla estaba plagada de orfanatos, asilos para refugiados y albergues para personas sin hogar. Algunos de los primeros hospitales estaban aquí, especializados en lepra u otras enfermedades infecciosas, e incluso había maternidades. Todo esto era radicalmente diferente a la antigua Roma, donde los que estaban en el último peldaño de la sociedad eran tratados con un desprecio muy próximo al asco. Los romanos habían dicho a la gente cómo comportarse, cómo luchar, a qué temer, y ahora desde esta ciudad, a quién rezar. Para mí este lugar es la expresión máxima de Roma. Una civilización que había conquistado no solo los cuerpos de la gente, sino también sus almas. En los años siguientes al día trascendental del bautismo y la muerte de Constantino, tuvo lugar el florecimiento de la ciudad de Constantinopla. Pero Roma, la antigua capital que el emperador había postergado, y el imperio en Occidente continuaron en declive. Sin la energía y habilidad de Constantino en el trono imperial, el imperio no tardó en fragmentarse, una vez más entre Oriente y Occidente, cada mitad con su propio emperador. Divididas, ambas partes estaban expuestas a la guerra civil y la invasión. Y en el siglo V las tribus bárbaras invadieron todo el imperio occidental.
Roma misma fue saqueada por los godos en el año 410 después de Cristo, por los vándalos en el año 455 y finalmente cayó en el año 476. La ciudad que había conquistado el mundo entero era ella misma conquistada, dijo un contemporáneo. Roma, por primera vez en 800 años, había caído en manos de un ejército enemigo. Pero aunque algunos autores dijeran que era el fin del mundo, no lo fue. Ni siquiera fue el fin del Imperio Romano. Constantinopla, la nueva Roma en Oriente, representa a la perfección la habilidad de Roma para adaptarse y salir adelante. Insufló vida nueva al imperio, haciendo posible su influencia duradera en todos nosotros. Los códigos de orden público de Roma, el ingenio de su tecnología y su arte y arquitectura sobrevivieron aquí para inspirar al Renacimiento e influyeron en la configuración actual del mundo. Es un legado considerable. La parte oriental que sobrevivió, lo que los historiadores occidentales tardíos llamaron el Imperio Bizantino, aún resistía en el Mediterráneo oriental. El Imperio Oriental sí experimentó una brillante recuperación en el siglo VI, llegando incluso a reconquistar parte de los territorios del antiguo Occidente, incluida brevemente la propia Roma. Pero no podía durar, y en el siglo VII una nueva amenaza sacudió este gran imperio cristiano. Las conquistas árabes, inspiradas por una nueva religión, el Islam. Los últimos vestigios del Imperio Romano Oriental desaparecieron definitivamente en 1453, cuando la propia Constantinopla, considerada inexpugnable durante tantos años, fue tomada por los turcos otomanos. Los últimos en llamarse romanos se habían quedado sin imperio. A pesar de la caída de Constantinopla, las ideas que Constantino había abrazado e introducido en el Imperio Romano no se perdieron con ella. Las reformas sociales inspiradas en un mensaje religioso nuevo y revolucionario hoy siguen formando parte de nuestra experiencia. Así pues, el bautismo de Constantino un día del año 337 después de Cristo contribuyó no solo a cambiar la historia de Roma, sino el propio mundo. Para mí, la historia de Roma es por encima de todo una historia sobre el poder y sobre cómo decidimos usarlo. Roma comenzó siendo una república dedicada a la seguridad y prosperidad de sus habitantes y terminó siendo una parábola sobre los peligros de la corrupción y la dictadura. Contiene algunos avisos para nosotros, pero también inspiración y asombro ante la increíble audacia y magnificencia de Roma. He hecho un recorrido por 8 días clave que marcaron la historia de Roma. 8 días cargados de ideas y experiencias, con enormes dramas y momentos de oportunidad, y luchas grandes y pequeñas. 8 días cuyas consecuencias siguen afectando a todos los aspectos de nuestra vida actual.